célula animal y célula vegetal. La envoltura celular... Alberto, ¿estás bien? Las células animales ¿Qué pasa, Alberto? pueden ser Siento lo que divididas no en entiendo. varias Bueno, partes. pues procura atender, venga. La envoltura celular, constituido por membrana celular y membrana plasmática. ¿Qué haces fumando, tío? ¿A ti qué te importa? Pues claro que me importa, contaminas el aire y yo no tengo por qué estar respirando tu humo. Vale, tranquilo, yo lo apago. Pero mira, por favor, no se lo digas a nadie, ¿vale? Vale, tranquilo, tío. Vale, gracias. Ey, Alberto, lo estás flipando ahora el tío, ahora le da por meterse al baño a fumar escondido. ¿Pero qué estás fumando? Cigarro. Ja, sí, ya. El fin de semana lo vi de botellón. Bueno, desde que los padres se divorciaron está siempre de botellón. Bueno, eso ahora es lo de menos. El tema es que Alberto no es el mismo que al principio de curso. Sí, le dices cualquier cosa y se traba todo. Ya no es divertido ni extrovertido, ya no es el de antes. A ver, guarden silencio. ¡Silencio! ¿Dónde está Alberto? Debe estar en el baño, profe. Pues ya es hora de que hubiera venido. ¿La delegada? Aquí. Vaya a buscarla al baño. Al baño de chicos, profe. ¡Silencio! No hace falta que entre, solo toca y que salga. ¿Qué haces aquí solo, Alberto? ¿Qué más da? A nadie le importa. ¿Cómo que a nadie le importa? A mí me importa y no me gusta verte así. Así como. Así solo y preocupado. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Estás seguro? Venga, cuéntame. ¿Puedes confiar en mí? Me siento fuera de lugar y entrar a clase me parece una pérdida de tiempo. No seas negativo, hombre. No soy negativo, soy realista. No estoy de acuerdo. Solo estás algo perdido. Todo tiene solución. Ojalá fuera tan fácil. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sé sincero. ¿Has fumado? Siguiente pregunta. O sea que sí. Lo sabía. No te desahogues fumando. Es normal que te sientas fuera de lugar. Así es como me siento. Si sigues fumando, no encontrarás la solución a tus problemas. ¿Y tú acaso puedes ayudarme? Claro que sí, pero la cuestión es si tú te dejas ayudar. Si los seres vivos están constituidos por millones de células, ¿no podría la célula estar formada por otras células más pequeñitas? Pues también es verdad, pero que yo sepa no se ha descubierto nada. Una célula es la unidad más pequeña con vida propia. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Y también que los seres más pequeños son los unicelulares, como las bacterias. ¿Y los protozoos? Alberto, parece que te ha quedado claro, ¿no? Nos ha quedado claro. Alberto, me gustó mucho tu último examen. Sí, la verdad es que se lo tengo que agradecer a todos mis compañeros, me han ayudado bastante. Espero que sigas así. Sí, profe, yo te lo prometo. Muy bien.